Fuerza Patria también. Y lo tenemos del otro lado, ya aprovecho para saludarlo, porque también nos interesa conocer las situaciones dentro de cada distrito, dentro de cada municipio, y justamente para hablar de su localidad bonaerense lo tenemos a Juan Pablo García, el intendente de Dolores. ¿Qué tal? Muy buenos días, acá Constancia y Ezequiel lo saludamos. ¿Cómo está? Buen día para los dos, un saludo para toda la audiencia, por supuesto. Gracias por Aquí atendernos. estamos. Gracias por Sí. atendernos. Conversábamos ayer con uno de sus colegas, otro intendente, justamente por la situación de los productores, la situación de los vecinos, la situación de que a veces a nivel nacional se ve también en los distritos. Depende de cada uno, ¿no? Obviamente de cuál es la actividad principal en cada municipio, pero no sé cuál es la situación en particular en Dolores en base a los recortes que está haciendo el gobierno nacional y la crisis económica. Sí, creo que, digamos que la situación no escapa de alguna manera a lo que sucede en el resto de las comunidades, municipios que cada día se tienen que hacer cargo de más responsabilidades obviamente que ha dejado de lado el gobierno nacional a partir de los recortes infundados, ilegales, que le está haciendo a la provincia de Buenos Aires, que en definitiva nosotros siempre cuando tenemos la posibilidad de hablar con los vecinos, lo que explicamos que por ahí muchas veces en los medios se vende como un ajuste a la casta, un ajuste a los gobernadores porque expresan, digamos, de alguna manera eso que en teoría es la casta. Y en definitiva, cuando vos recortás medicamentos oncológicos, cuando vos recortás obra pública, cuando vos recortás recursos para la salud, cuando vos recortás el fondo de incentivo docente, cuando vos recortás recursos para universidades, no estás perjudicando a ningún gobernador ni a ningún intendente, sino simplemente le estás empeorando la vida a los vecinos, a los que en muchos casos votaron al presidente. Entonces, claramente la situación es muy compleja. Nosotros todos los días vemos cómo se viene deteriorando el tejido social, el tejido productivo. Dolores tiene una particularidad que es como si fuera una ciudad de La Plata en chiquitito. Es una ciudad con un fuerte perfil administrativo, es cabecera de tribunales, Ujú. tiene la mayoría de las regionales de las instituciones que tiene la provincia, hidráulica, vialidad y demás, tiene una fuerte presencia del Estado provincial, con lo cual a nosotros, bueno, primero que Spert pueda hacer una elección importante, a nosotros nos preocupa como ciudad en el sentido de que si entra la motosierra en nuestra ciudad, que tiene un fuerte perfil administrativo, nos va a hacer retroceder un montón de Claro. casilleros en términos de ingresos, en términos de perfil de ciudad, pero fundamentalmente va a afectar indirectamente a la actividad comercial que ya viene muy golpeada, ¿no? Uno tiene la posibilidad de conversar, no te digo todos los días, pero casi todos los días con algún comerciante, con algún dueño de una despensa, con algún dueño de un boliche de venta de ropas, digamos, comercio en general, y todos están hablando de una merma en las ventas, de una caída estrepitosa de la actividad económica, y vos sabés que cuando retrocede el sector privado, cuando retrocede el sector productivo, eso genera desempleo, eso Ujú. genera que no solo que la actividad se caiga, sino que paralelamente se empieza, como te decía hoy, a desgranar el tejido social, que eso es lo que estamos viendo, gente con trabajo, digamos, estamos hablando de gente con trabajo formal que se acerca al municipio a pedir una ayuda económica para pagar la luz, para pagar el gas o para pagar el alquiler. Claro. Imagínate la situación de los jubilados de la mínima, que son los más castigados, que es donde más, digamos, ha pegado el recorte, y ahí está la contradicción entre el decir y el hacer. El ajuste era para la casta y la terminaron pagando los abuelos, las personas con discapacidad, los chicos que por ahí salen del interior con mucho esfuerzo a las grandes ciudades como La Plata, como Mar del Plata, como Buenos Aires, a ir a la universidad y se encuentran con universidades que tienen una complejidad muy importante para su funcionamiento a partir de los recortes
del Estado Nacional, un Estado que me parece que tiene un montón de lugares para ordenar los números, si pretende ordenar los números, pero evidentemente tiene una cuestión muy fija, que es más para el psicólogo que para el análisis político de dónde va dirigido el ajuste, porque tenés que ser muy despreciable para licuarle el salario a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las universidades, que son el motor intelectual de nuestro país, ¿no? Tenemos premios Nobel argentinos, que son un orgullo para nosotros, salidos de la universidad pública. Así que me parece que lo que estamos viendo es, y sobre todo en estos días, ¿no? que se está haciendo el gobierno nacional, un enorme esfuerzo, entre comillas, endeudando al país, yendo a tirar la toalla a Estados Unidos para pedir unos dólares para sostener un tipo de cambio que es insostenible, que todo el mundo lo sabe, que el mercado lo sabe y que cualquier persona con un poquito de estudio se da cuenta que estamos haciendo un enorme esfuerzo los argentinos, que la van a pagar nuestros nietos, porque todo lo que está pasando, la toma de deuda, nos está llevando, no hoy ni mañana, pero en el tiempo, y no es que uno quiere ser tremendista ni alarmista, pero nos está llevando a una situación similar al 2001, un país altamente endeudado, como lo que estamos viendo, este proceso de endeudamiento que viene desde que arrancaron, un proceso de desintegración social, un proceso con muchas instituciones que hoy no ocupan el rol que tendrían que ocupar. ¿Por qué? Porque están o desprestigiadas o porque están desfinanciadas. Entonces me parece que en el tiempo, lamentablemente, vamos a una situación dentro de lo social de un país que va a quedar súper endeudado y además con el agravante digamos, de la apertura de la economía, donde claramente tenemos un presidente que está mirando para cualquier lado porque el mundo se está cerrando, está cuidando su empleo, está cuidando su sector productivo, y acá en Argentina empezamos a importar peras, por decir algo, o Sí, empezamos a importar cosas que naranjas hacemos en también. Argentina. Entonces, Sí. bueno, entonces estamos hablando de algo que es muy complejo, que no tiene una lógica, Ujú. y fíjate ayer lo que pasó con las billeteras virtuales. Sí, que les prohibieron, Sectores les de prohibió el de finanzas. gobierno operar. Lo salió a decir el Bueno, dueño vos fíjate de cómo, Cocos Capital. claro, viste cómo decimos por ahí muchas veces, está chocando la calecita. Mm. Bueno, Sí, eso es lo que está sucediendo. sí. Se Y enteró 4 meses después el Banco Central que lo que hacía Mercado Libre estaba mal. No, no podía vender el dólar oficial. Dólar oficial justo ayer se enteró, 4 meses después de que lo estaba haciendo. Son unos vivos bárbaros los tipos. ¿Coti? Intendente, buen día. fíjate lo Constanza que... lo saluda. Sí, buen día. ¿Cómo nos Constanza? Bien. ¿Sabés qué? Estaba recién escuchándote y pensaba en esto que decías, no solamente de, bueno, el mundo está yendo a cerrarse, Argentina se abre, importa peras, y esta situación particular de, obviamente, el vecino, la vecina, el que tiene la despensa, el que vende menos. La pregunta concreta es si ya empezó a suceder que cierren algunos comercios, algunas pymes Sí, en Dolores, y si no sé si tenés alguna estadística, algún número. Ayer, por ejemplo, me acuerdo que conversé con alguien del sector de los panaderos y hablaba de no solamente la cantidad de panaderías que cerraron a lo largo y a lo ancho del país, sino que eso obviamente son muchísimos puestos de trabajo más. O sea, una panadería tiene más o menos 5 empleados como mínimo. por supuesto, sí, eso se está dando. Hay comercios chicos, los que tienen menos espalda económica están cerrando. Pero hay un dato para agregar a toda esta charla, que es el crecimiento de la mora en los bancos. ¿Y sabés cómo surge? ¿Y a ¿Cómo? quién y quién es, dónde está focalizada? En familias tipo clase media laburante, clase media baja, clase media media, Ujú, que se está endeudando, está tarjeteando para comer. claro. Eso está pasando en la Argentina de hoy, producto de las políticas nacionales. Hay gente que Paga se el está supermercado con endeudando tarjeta con de tarjetas crédito. para comer. Bueno, te Claro. imaginas que eso tiene un tiempo. El más importante, en el área de moras han tenido que incorporar 4 personas, personal del banco, para ayudar al área, para armar las carpetas, para después terminar iniciando los juicios. Un Tremendo. dato.
Cuatro nuevos empleados exclusivamente para los que no pagan. Para los que no pagan, en el área de moras de un banco muy importante de acá, Dolores, pero que además imagino que nosotros no somos Marte ni Venus. No. Debe estar pasando en todas las ciudades lo mismo. Claro. Habría que hablar por ahí con gente del banco o del Banco Provincia. Esto puede ser información, pero está ese dato está y los comercios están cayendo, están vendiendo menos, se está desocupando gente. Y hay un dato también de la economía informal que muchas veces yo siento que no se pone en el análisis y por ahí nosotros lo vemos más a diario. La famosa changa. Sí. La changa, que es la economía informal, Sí. es los 2 o 3 laburantes que te pintan la casa, los 2 o 3 laburantes que te arreglan el baño, que te acomodan la cocina, que te cambian esto, que te cambian lo otro, el pibe que te corta el pasto, la chica que cuida a un abuelo, un enfermo. Bueno, todo eso está eliminado. La economía informal Claro, está porque es la misma eliminada. clase media que se está endeudando para ir al supermercado la que no puede pagarle al changarín. Tal cual. Claro, así es. Y ese es un dato que no pasa por el INDEC, ese es un dato que no se pone. Yo a veces no miro mucha tele, pero miro cada tanto algún programa, y es un dato que no se pone. Y la mitad de la economía, y no sé exactamente el número, pero te diría que la mitad de la economía de la Argentina es informal. Entonces, imagínate lo que está pasando en ese universo. Sí. Acá el gobierno te respondería, bueno, pero nosotros sacamos a 12 millones de personas de la pobreza y eso dicen los datos oficiales. ¿Qué les responderías? Bueno, estamos hablando de gente que no es normal. Quien te dice eso, estamos hablando de gente que no es normal. Hay que embarrarse un poquitito, salir un poco a la calle, hablar con los comerciantes, hablar con quien antes hacía una changa, cortaba el pasto, cuidaba a un abuelo, pintaba una casa, preguntarle cómo está la calle. En Dolores no viven esos Es un 12 millones de bolazo personas que salieron de la pobreza, no están en Dolores ahí, no viven en No, Dolores. claramente. Todo, es más, te diría todo lo contrario. Por eso te digo, es como decir esa famosa frase, soy especialista en economía, ¿cómo es? Creciendo. Con y sin Especialista en dinero. crecimiento económico con y sin dinero. Y resulta que Bueno, ni entonces, crece, ni yo creo que sin todo- dinero, ni con. Claro, yo creo que todo ese discurso lo tenemos que poner en sintonía con todas las cosas que van diciendo, porque hay una lejanía con la realidad, hay un contraste muy claro con la realidad de lo que se dice y lo que pasa. Claro, claro. Ahora, pienso en escenarios como los que estamos viviendo, ¿no? De vínculos muy estrechos con Estados Unidos, los viajes de Javier Milei, que ahora festejó ayer que el 14 de octubre va a volver a ir, ahora a ser recibido en el Salón Oval de la Casa Blanca por Donald Trump. Esta plata que se supone que va a venir, que creemos que va a venir, que no sabemos si va a venir, pero bueno, veremos con el correr de los días qué pasa, si existe ese swap, etcétera, etcétera. Y lo que yo me pregunto muchas veces, y capaz nos podés ayudar con esto justamente por el contacto territorial, ¿no? El 1 a 1 con el vecino. ¿Qué tanto le interesa al ciudadano de a pie lo que haga Milei en Estados Unidos? Mirá, yo creo que ahí hay una cuestión que cada vez que anuncian que van a Estados Unidos como que tienen un orgasmo estos tipos, ¿no? Y creo que hay un error de concepción de la geopolítica argentina. Vos hoy tenés 2 grandes ejes. El eje oriental, que es China, y el eje occidental, que es Estados Unidos, claramente. Uno lo que dice es que, obviamente, vos no te podés pelear con los Estados Unidos por la injerencia que tiene, qué sé yo, en la ONU, en el sistema financiero internacional, en el Fondo Monetario Internacional, más precisamente, además del Banco Mundial. Pero también lo que digo es, vos no podés tener un presidente que dice, yo no hago pacto con los comunistas. Cuando vos tenés la economía más importante del mundo, en los próximos años, minutos y segundos, es la economía china. Tenés al lado el Partido Socialista en Brasil, que es tu principal socio económico. Entonces vos fíjate el nivel de demencialidad, si está bien la palabra dicha, en las declaraciones. Primero, cómo está plantado de la geopolítica. Pero además, intendente, nosotros no le podemos vender nada a Estados Unidos. A China le podemos vender todo. Estados Unidos compite con nosotros. Bueno, China no. pero con China hay un tema.
tampoco tenemos que volver a la de antes de volver materias primas. Nosotros No, claro. tenemos que tener una autonomía, tenemos que ser soberanos y tenemos que a la producción primaria agregarle valor agregado. Eso es el peronismo. Pero eso se Por un hace lado. hoy igual también, de Obviamente. vender solamente materia prima china, ¿eh? Porque cuando se levantaron las retenciones se vendió Claro. todo el grano a China, materia Ahí prima. voy, ahí voy, ahí voy. Entonces me parece que nosotros tenemos que tener una mirada propia desde nuestro propio ombligo hacia el mundo. Lo que no podemos tener declaraciones totalmente ilógicas, irrazonables y te diría contrarias a los intereses propios de la Argentina. Es decir, te tenés que llevar bien con Estados Unidos porque necesitas el Fondo Monetario Internacional, porque te mandaste una macana y no podés salir de ahí, o porque estás obsesionado con el tipo de cambio para sostener lamentosa la inflación. Los datos inflacionarios son mentirosos porque no coinciden con la realidad, independientemente de que sean datos oficiales. Entonces, uno puede entender eso, pero no por eso vas a decir yo no hago acuerdos con los comunistas, hermano. Estás viviendo en otro planeta, por un lado. Y después, si le preocupa o no le preocupa a los vecinos, yo creo que a los vecinos, como a todo el mundo, creo que lo que le preocupa es llegar a fin de mes, pagar alquiler, darle de comer a sus hijos, toca tanto, poder irse de vacaciones, es lo que necesita la gente, independientemente de la ideología. ¿Por qué vino Milei? Porque nosotros no pudimos sostener esas expectativas de sectores medios, laburantes, y vino Milei. Imagínate que al lado de Milei, con nosotros estaban 10 veces mejor. Pero bueno, pero hubo un tema ahí de que nosotros no supimos resolver muchas cosas. Ahora bien, esto es un desastre. Esto es un desastre y a la gente yo no creo que le interese si va a Estados Unidos, si va a Israel, si va a Pekín, a París. Yo creo que la gente lo que quiere es estar bien, quiere tener laburo, quiere tener perspectiva de crecimiento, quiere tener sueños. La gente necesita soñar para adelante, crecer para adelante y no tener una expectativa de estar todos los días mirando el riesgo país como ya nos pasó en otra época y a ver cuánto se va el dólar. Porque muchas veces el tipo que está mirando cuánto se va el dólar, obviamente le impacta después, pero necesita ver otras cosas, necesita ver un país que apuesta a la producción, un país que cuida el mercado interno, un país que ve cómo a la producción primaria le mete producción o le mete valor agregado para generar trabajo. Es decir, me parece que lo que la gente necesita es estar bien, No, para claro, simplificarlo. claro. Y con Milei no se está bien. Ni siquiera los votantes de Milei están bien. Porque yo te digo, nosotros vivo en una ciudad donde el 65% en el balotaje lo votó al presidente. Y por supuesto uno es respetuoso de eso. Pero yo hoy veo un cambio de clima totalmente claro en ese sentido. Veo gente de alto poder adquisitivo que está muy enojada con las políticas de Milei. Fíjate lo que está pasando en el campo, que es un sector que lo acompañó mucho. Y fíjate, hablando de chocar la calecita, pusieron la carnada y se la llevaron 8 vivos, las retenciones, la quita de retenciones. Sí. Pero fíjate que el tipo es hasta, te diría, un traidor con su propio sector, que lo acompañó. Por eso lo de 9 de julio. Nosotros discutimos mucho esto acá pasando. y que creemos que es un error político que en algún punto, por lo menos yo no entiendo del todo, porque es justamente eso, enemistarse con quien te puede todavía apoyar, sobre todo de acá a octubre, ¿no? Que no falta nada prácticamente. Y vos decías recién, Juan Pablo, que el 65% votó entonces en el balotaje a La Libertad Avanza en el 2023. Sí. ¿Cómo les fue ahora, omitiendo obviamente que es otro tipo de elección, en la elección de la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué crees que puede pasar ahora en el 26 de octubre? ¿Y cuál es el compromiso de los intendentes con la elección nacional? Mira, el compromiso es trabajar para... el compromiso es claro, es trabajar para que haga la mejor elección posible. Casualmente en Dolores, el 7 de septiembre, La Libertad Avanza salió tercera aquí en Dolores, sacó 15%. Parte de lo que nos mencionaba recién, del descontento. Claro. Porque también el armado político... Perdón, 50 puntos perdieron. Es un montón. Claro, pero además el armado en lo local, ¿viste? Hay que ver cómo es la doctrina. Sí, obvio. Bueno,
pero de 65 pasaron a 15. Sí, claro. Igualmente, Por esos me 50 parece puntos. que Fuerza Patria acá hizo una muy buena elección, hizo la mejor elección de la historia de la Vuelta a la Democracia, 60%, ¿no? y sacamos 60,08 a Es nivel un montón, local, es un montón. y en la sección 54 puntos. Claro, Pero bueno, es una elección local que tiene otros matices porque está la cuestión de cercanía con el vecino. Sí, claro. Nosotros tenemos, obviamente yo soy peronista, pero tenemos una construcción política que es un poquito más amplia, donde se han incorporado otros sectores. Pero bueno, ahora el trabajo y el desafío es que Jorge Tayana haga la mejor elección posible. Nosotros estamos comprometidos, estamos haciendo ya desde el Partido Justicialista reuniones con los fiscales, reuniones con la gente que estuvo trabajando en la elección, porque primero hay que hacer un trabajo pedagógico, claro. sobre todo Capacitación con los para la adultos boleta mayores. única. Sí. Ahí va, ahí va. Y sí. Me parece que el primer paso es hacer un trabajo pedagógico para que después quienes van a ver a los vecinos, quienes salimos a ver a la gente, de alguna manera sepamos bien cómo se vota, porque es una elección totalmente distinta. Sí. Ujú. Pero creo, y ojalá que la gente lo sienta como uno lo está viendo, que lo de Milei ya es un helado al sol. Es decir, está con respirador automático, que el respirador automático en Estados Unidos. Cuando vean que no va más, se lo van a sacar, porque nadie le va a prestar a alguien que no puede pagar. Entonces, lo que hay que estar muy atentos en los próximos días es cuál es el costo de esa visita orgásmica al Salón Oval. Porque hay una letra que se firma con el Fondo Monetario o que se puede firmar oficialmente entre los estados, hablando del swap, Ujú. pero también hay una letra informal que es qué es lo que le van a pedir a cambio. Porque, a ver, seamos conscientes, y creo que todo el mundo lo sabe, ni los chinos ni los americanos te firman este tipo de convenios si no hay, digamos, un nivel de reciprocidad. Habrá que ver cuál es la reciprocidad. Ahí el nivel de cipallismo que pueda tener el presidente. Bueno, No sé si me explico, sí. lo estoy Quedó diciendo clarísimo. claramente. Sí. Quedó bastante claro, quedó bastante claro. Se entendió quedó la bastante metáfora. claro. Intendente, le agradecemos esta charla. Y nada, la verdad me pareció muy interesante para volver a conversar con usted más adelante en el piso, alguna vez que venga aquí a Buenos Aires para seguir esta conversación. Bueno, cuando quieran, cuando gusten. Muchas gracias. Y bueno, y un tema para agregar, Sí, hablemos un poquito más, porque para mí es el tema y la agenda de la gente, no la macro, la micro economía. claro. Y la economía informal, que ahí es una gran generadora de empleo que se ha caído a pedazos, que es un Sí, poco lo que hablaban hoy. Se cae la clase media deja de contratar al pibe que te corta el pasto, la sí. clase media deja de contratar la chica que te cuida al abuelo. Es decir, hay que mirar ahí porque ahí se ha hecho un gran daño también. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Intendente, abrazo grande. Bueno, un beso grande. Juan Pablo García, entonces el manda más de Dolores, 60% sacaron.